¿Qué tal, queridos alumnos? Muy buenos días. Cintia, muy buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta Open Class de la semana número 2 con el título Introducción a la Ingeniería de Procesos, segunda parte. Ya en la primera parte, pues abordamos un poco de este tema y en esta ocasión, pues continuamos con este tema tan importante que tiene que ver con ingeniería de procesos. Muy bien, en semana número 2 lo que tenemos dispuesto como la segunda parte es estudios de métodos de trabajo, técnicas básicas para la medición de operaciones y lo que es la medición de la productividad. Los resultados de aprendizaje de lo que es este tema que está dividido en semana uno y semana número 2, pues evidentemente para estas semanas pues se repite, que es reconocer los métodos de trabajo de las áreas productivas, describir los tipos y conceptos de ingeniería de procesos, identificar las técnicas para la medición de operaciones y la productividad. Bien, pues todo lo que se lleva a cabo dentro de las organizaciones es importante no solamente realizar las actividades, sino medirlas, ¿sí? Lo comentábamos en la semana número 2, que es muy importante que las organizaciones tengan estos métodos de trabajo. Ya dimos a conocer, por ejemplo, de manera muy superficial lo que es el enfoque a procesos, que es algo bien importante y sobre lo que va esta materia en términos globales, ¿sí? Analizar los diferentes procesos. Y los diferentes procesos no equivale solamente a una diagramación, sino llevar a cabo lo que es el método específicamente del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. En estos cuatro etapas encierra mucha pues importancia de lo que se hace el día con día dentro de las empresas. Específicamente para lo que es el estudio de trabajo, pues como ustedes los pueden estar viendo en esta gráfica que les estoy compartiendo, tiene que ver con la parte de los estudios de métodos, estudio de trabajo, que te va a dar como resultado una mayor productividad. Y para esto llevamos a cabo esta Open Class de semana número 2. ¿Qué es el estudio de métodos de trabajo? Bueno, pues básicamente es todo aquel método técnica que está dirigida a revisar precisamente la manera, la forma en la que se llevan a cabo los trabajos dentro de la organización. ¿Sí? Esto con la intención de incrementar la eficacia y la eficiencia. Acuérdense, por favor, que la eficacia es cumplir con lo planificado y eficiencia es cumplir con lo planificado, optimizando recursos. Y con esto, pues evidentemente la organización puede tener una mejor productividad, reduciendo desperdicios, optimizando recursos como es personal, tiempo, la parte tecnológica, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos principales de lo que es un estudio de trabajo? Bueno, pues ya lo comentamos, darle eficacia y eficiencia a lo que es cada uno de los procesos que hemos identificado en las organizaciones, reducir los tiempos que no son necesarios o aquellos tiempos muertos que pudiéramos tener en cada una de las operaciones, así como simplificar las tareas que se tienen, optimizando costos de producción y pues esto nos va a llevar a lo que es una productividad importante para seguir creciendo. ¿Qué importancia tienen estos métodos? Bueno, pues los métodos nos permiten identificar las actividades necesarias, como ya habíamos comentado. Si no se lleva a cabo estos estudios, en ocasiones hay actividades que son repetitivas, actividades que no agregan ningún valor e incluso puede haber actividades
que entorpezcan al propio proceso. Entonces, cuando se hace un análisis por medio de estos métodos, nosotros podemos obtener lo que serían los cuellos de botella. Estos cuellos de botella son aquellos que se obtienen cuando uno observa que de repente hay actividades que pueden frenar todo lo que es el desarrollo de lo que es el proceso. Cada proceso, como ya lo habíamos comentado en la clase anterior, pues está determinado por el conjunto de actividades de lo que se da como parte central del mismo. Y estos cuellos de botella se originan cuando alguna de esas actividades no está bien parametrizada y obviamente llega un momento en donde ciertas actividades no permiten que el flujo trabaje de una manera correcta. Por ello, se deben de llevar a cabo lo que es la homologación, la estandarización de procesos con la intención de que se mejoren las condiciones de trabajo y podamos optimizar los recursos humanos, tecnológicos, económicos, etcétera. Y pues, ¿en dónde se utilizan estas metodologías? Se utilizan no solamente en la industria de la transformación, como son las fábricas, sino también en las empresas que entregan servicios, ¿sí? Como podría ser un despacho de abogados, un despacho de contable, una empresa que vende productos, etcétera, ¿no? Toda la parte de servicios, así como los logísticos que tienen que ver con la parte de transporte, con la parte de ya sea transporte marítimo, terrestre, aéreo, etcétera. Y también con la parte de gobierno, no está ahí, pero también el gobierno. Gobierno lleva a cabo muchas actividades relacionadas con la sociedad y es precisamente aportar servicios que tiene que ver con una comunidad que convive y que a través de ellos, de la parte gubernamental, hace posible como sería la parte de la infraestructura, ¿sí? Construir carreteras, puentes, llevar a cabo servicios de agua potable, electricidad, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo que es la parte gubernamental, también ahí se puede llevar a cabo estos métodos. Ahora bien, las etapas de estos estudios de métodos, podríamos señalarlo como se tiene en esta diapositiva, es seleccionar el trabajo a estudiar, registrar el método actual, examinar el proceso, desarrollar un método mejorado, implementar un nuevo método y dar seguimiento y control. Yo, como les había comentado el PHBA, para mí en lo que hago es como lo más básico y lo más importante. Si nosotros planificamos, y vamos con el PHBA, planear, si nosotros planificamos todo lo que llevamos, lo que hacemos, evidentemente al planificar tú te tienes que meter incluso desde un análisis. Cuando es por primera vez y tú implementas lo que es el enfoque a procesos dentro de tu empresa, lo que tienes que hacer es revisar qué actividades se llevan a cabo para que a su vez tú puedas planificar de la mejor forma. ¿Qué es esto de revisar o analizar? Bueno, revisas y analizas. El análisis es básicamente el desmenuzar un todo en sus diferentes partes. Y cuando tú revisas y analizas un área o un proceso, tendrías que estar revisando esas entradas que tú tienes, cuáles son las operaciones que involucran el proceso, que tiene que ver con la parte de maquinaria, la parte de equipo, instrumentos de medición, métodos de trabajo, competencia del personal, etcétera. Todo aquello, materias primas, todo lo que involucra la transformación y obviamente qué salidas son las que me están dando. Entonces, estas principales etapas que ahí se están declarando es básicamente que tú revises al proceso y posteriormente, si te fijas, está planear, hacer. El hacer es, ok, ya planificaste lo que tú tienes como proceso, los elementos que ya comentaba, entradas,
la transformación y las salidas. Ahora bien, ¿qué es lo que tú puedes mejorar de ello? Y entonces empiezas a revisar y empiezas a plasmar cuáles podrían ser esas situaciones. En la siguiente etapa, la de planear, hacer, verificar, corroboras que lo que tú tienes planificado contra lo que estás haciendo es coherente. Si hay actividades que tú no estás tomando en consideración de tu hacer respecto de la planificación, es ahí donde tú tienes que incorporar la parte de tus anotaciones y considerar estas situaciones para mejorarlo y que la última es planear, hacer, verificar y actuar. La parte del actuar es donde nosotros llevamos a cabo las mejoras del proceso e implementamos nuevos métodos. Muy bien. Ahora, ¿qué herramientas se utilizan para llevar a cabo este estudio de métodos? Bueno, pues aquí están básicamente lo que es el diagrama de proceso, el diagrama de flujo, lo que es la diagramación de hombre-máquina, así como la diagramación de recorridos y análisis de operaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta situación? La semana anterior comentamos que lo que es el enfoque a procesos está muy dirigido a lo que es determinar cómo actúa tu organización, tomando como punto de referencias los diferentes procesos que pueden existir en tu empresa. Y acuérdense que son tres diferentes procesos, tres tipos de procesos. Unos, bueno, son los estratégicos, aquellos que te dicen hacia dónde va el rumbo de la organización. Puede ser el proceso de dirección general, el proceso de gerencia general, el proceso, puede ser un comité que esté dirigiendo a la empresa, ¿sí? Entre aquellos como un proceso de gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquellos que apoyen a la organización a la toma de decisiones, sobre todo para recopilar la información de toda la empresa. Esos pueden ser un tipo de procesos que son los estratégicos, pero también tenemos los procesos de apoyo. Aquellos procesos de apoyo son todos los que, como su nombre lo está refiriendo, apoyan al proceso principal, que ahorita vamos a hablar de él, como son recursos humanos, como es mantenimiento, como puede ser tecnologías de la información, como puede ser la parte financiera, etcétera. Todo aquello que va a apoyar para que yo lleve a cabo el otro tipo de proceso que es el más el central, proceso principal, el proceso misional, o son todos aquellos que realizan las actividades primordiales de la empresa. ¿Cuáles pudieran ser estas actividades primordiales? Si tú estás, por ejemplo, en una empresa, en un hospital, y la actividad primordial es la parte de la salud, ¿ok? Entonces, ¿quiénes los procesos principales? Pues todos aquellos que van a llevar directamente lo que es el proteger o salvaguardar o la parte de llevar a cabo la parte de la salud de las personas y esto se va a dar por lo que son las enfermeras, ¿sí? Lo que son los médicos, la parte de todos aquellos que pudieran estar incluso haciendo que los ambientes sean pues seguros, como pudiera ser personas que van a atender la parte higiénica del lugar. Eso pudiera ser una parte central. Todo aquello que tenga que ver con la salud del personal serían los procesos principales o los misionales o los procesos básicos o los procesos que, pues que se encargan de llevar a cabo el proceso de entrega. Estos es revisar cada uno de esos procesos por medio de lo que es la diagramación de procesos. Si se fijan aquí, nuevamente volví a repetir el ejemplo que puse en Open Class número 1 y tenemos los procesos misionales o los operacionales, los de soporte y los estratégicos.
Cuando yo hago una diagramación de procesos, tengo que revisar cada uno de estos procesos, qué es lo que está haciendo, hacia dónde es la secuencia de cada uno de ellos, de qué manera interactúan, cuáles son los KPIs que pudiera tener cada uno de ellos. En sí, es sacar una radiografía de los mismos. ¿Para qué? Pues para poderlos optimizar, para poderlos mejorar. Tenemos otra parte que es el diagrama de flujo. Cada proceso tiene ciertas actividades a desarrollar. Obviamente, esto, ¿cómo lo llevas a cabo? Pues bueno, una de las metodologías que tenemos para saber si el proceso está trabajando de manera correcta es diagramar las diferentes actividades que se hacen. ¿Esto cómo lo llevamos a cabo? Por medio de simbología, que nos va a decir la actividad que se está llevando, cuándo inicia el proceso, cuándo termina, en qué momento se toman decisiones y bueno, esto es por medio de lo que es los flujogramas de los diferentes procesos que se llevan a cabo. También tenemos otra muy importante que es el diagrama hombre-máquina, en la cual se hace un análisis en paralelo de cuáles son los equipos o maquinaria que atiende cada uno de los operarios que se encuentran bajo su custodia o bajo su operación, ¿sí? ¿Y por qué digo bajo su custodia? Por ejemplo, cuando tenemos robots, pues la persona solamente está vigilando que ese robot esté llevando a cabo las operaciones de manera correcta y que no tenga una desviación, porque aun cuando se hace una programación con un robot previamente y está operando siempre de la misma forma, esa misma operación llega un momento en que al robot le va, pues, de forma natural, va a llegar un momento en que va a fallar y yo tengo que estar atento a esas fallas. ¿Para qué? Pues para poder nuevamente en punto de trabajo a ese robot y siga operando. Eso es cuando están custodiando. Cuando yo estoy trabajando junto con la máquina, es ahí donde entra esta parte tan importante como es el saber qué tanto tiempo yo voy a destinar u operaciones que yo voy a hacer para interactuar con ese equipo o con esa máquina. Y entonces lo que tengo que llevar a cabo es observar mediante un tercero, obviamente la persona que está llevando a cabo la actividad no podría hacer el análisis de lo que él mismo hace, sino que tiene que estar otra persona con una preparación sobre el tema y revisar de qué manera interactúa hombre con máquina, cuáles son los tiempos que se tienen para la alimentación de un material, cuál es el tiempo que yo voy a destinar para estar operando a ese equipo, esa maquinaria, qué instrumentos de medición son los que yo voy a utilizar, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace un tercero. ¿Cómo lo hace? Por medio de un ciclo de operación, desde que inicia hasta que termina. Toma sus notas y empieza a revisar esta situación de hombre-máquina. El diagrama de recorrido, pues básicamente es determinar por dónde empieza el proceso y a dónde terminan. Y obviamente si hablamos de lo que es los diagramas de flujo de las actividades, tú no solamente diagramas cuáles son esas actividades que tú llevas a cabo. Con el diagrama de recorrido lo que tú haces es determinar específicamente dónde empieza tu actividad, cuáles son las diferentes etapas de las actividades dentro del proceso y dónde concluyen. Y en cada una de estas siempre va a haber puntos críticos. Esos puntos críticos se tendrían que declarar en los diagramas de flujo por medio de alguna simbología. ¿Y cuáles son normalmente los puntos críticos? En la toma de decisiones. En las tomas de decisiones, cuando tú determinas si se aprueba, si se rechaza algún producto, algún servicio, algún trámite que tú estés llevando a cabo, etcétera. Normalmente son los puntos críticos, son normalmente los puntos de decisión, pero no necesariamente
una toma de decisión puede ser un punto crítico. También pudiera ser una actividad mucho, muy relevante que la persona pudiera llevar a cabo. Y esto depende desde qué punto de vista lo estés observando. Lo puedes observar desde el punto de vista de calidad, y si fuera la parte de calidad, tú tendrías que estar viendo esos puntos, en qué momentos tú podrías desviarte para no cumplir con los requisitos del cliente. Si estás viendo con la parte ambiental, ¿cuál pudiera ser un punto crítico? Un punto crítico podría ser cuando tú no estás determinando esos aspectos ambientales relevantes que impactan de manera positiva o negativa al medio ambiente. Si nos vamos con la parte de seguridad y salud en el trabajo, serían aquellos puntos críticos en donde el trabajador se expone a un peligro y cierto riesgo. Como puedes ver, ahorita ya te di a conocer de tres áreas diferentes: calidad, ambiente y seguridad, donde tú podrías tener problemas, y obviamente con diagramas de recorrido, con diagramas de flujo, con la parte de diagramas de proceso, tú podrías estar determinando dónde son las situaciones en las que tienes que poner mucha atención dependiendo de la perspectiva que tú estés llevando a cabo. Ojo, no todo necesariamente está orientado a la parte de calidad. No necesariamente todo está orientado a la parte ambiental o la de seguridad. Puede haber otras situaciones que tú puedas estar revisando. A lo mejor incluso pudieras estar desarrollando sistemas de seguridad de la información de la ISO 27001, y entonces tu recorrido es otro. Pero dependiendo de lo que tú vayas a hacer, está orientado a productividad. Lo que tú quieras analizar siempre va a estar determinada a cierta productividad que tienes considerada. Y ahora bien, para que tú lleves a cabo todo esto, como lo decía, tienes que poner a que alguien desmenuce ese todo en las diferentes partes, que es un análisis de operaciones, en la que está involucrada el hombre, la que está involucrada la máquina, las herramientas, el lugar de trabajo, los métodos. O sea, ahí donde está esta figura, tiene solamente cuatro elementos, pero no solamente son esos cuatro elementos. Esto es una figura solamente representativa. ¿Qué es lo que tú tendrías que analizar en las diferentes operaciones? Todo. Como son métodos de trabajo que ahí no están declarados. ¿Cómo llevo a cabo la tarea? ¿Qué otras cuestiones, aparte de herramientas? Instrumentos de medición. Casi todo lo que nosotros hacemos se mide, todo. ¿Sí? Y no importa si estás en una empresa de servicios, todo lo estás midiendo. Y si llevas a cabo un equipo de cómputo, ese equipo de cómputo o ese software está sometido a una medición de cuánto tiempo estás utilizando la máquina, qué tipo de información es la que estás visualizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la medición siempre va a estar inmersa en cualquier actividad. ¿Qué más se podría estar revisando o analizando en esas operaciones y que no se encuentran ahí? Por ejemplo, todo lo que es la parte de los suministros, como pueden ser la materia prima, como pueden ser aquellos accesorios adicionales que van que va en tu producto cuando se trata de transformación, pero también todo lo que tú tienes que cumplir, como son normas, reglamentos, requisitos de tu cliente, de partes interesadas, etcétera. Entonces, el análisis de operaciones involucra absolutamente todo, incluyendo, obviamente, los costos que tú estás llevando a cabo para que este proceso o esta actividad se lleve a cabo. Ahora bien, ¿qué es la medición del trabajo? Ya específicamente, ahorita vimos un poquito de esta parte de la productividad que tiene que ver con esta mejoría. La medición del trabajo consiste en determinar el tiempo que debe tomar realizar una actividad bajo condiciones normales o controladas de trabajo. El objetivo para lo que es la medición del trabajo tiene que ver con los tiempos que tú has determinado como tiempos estándar, con la mejoría de la planificación, con la
optimización de recursos y con la evaluación de los procesos que ya comentamos. Esta es la parte de lo que es la medición del trabajo y las principales técnicas de medición las tenemos aquí como son estudio de tiempos con cronómetro, muestreo de trabajo, tiempos predeterminados y datos estándares. Nuevamente regresando a lo que ya venía comentando. Cuando tú vas a hacer básicamente estudios de métodos de trabajo, cuando vas a llevar a cabo lo que es la mejoría de tu productividad, tienes que acercarte o tienes que llevarlo a cabo con un especialista. Normalmente las personas que hacen esto son ingenieros industriales, personas que se dedican exclusivamente a estar observando, a ver los tiempos y movimientos, a apoyarse con un cronómetro, apoyarse a lo mejor de una cámara, porque a veces hay personas que se ponen nerviosas si observan a alguien con un cronómetro y una tabla o con una tablet. En sí, cuando sienten observados, las personas actúan de manera diferente y en ocasiones tal vez tendríamos que montar una cámara que no la tenga tan presente el trabajador y solamente observando cómo lleva a cabo dichas operaciones, analizándolas, pues nosotros vamos a tomar esas notas para ver si, por ejemplo, la maquinaria está diseñada de manera correcta. Aunque ustedes no lo crean, a veces puede venir la máquina pues muy bien de manera genérica. Las máquinas son diseñadas para trabajar de manera general, pero en ocasiones en nuestra organización hay ciertas actividades que no están consideradas en ese diseño de la máquina como puede ser la manera en la que yo la estoy disponiendo, la estoy configurando dentro de mi planta. Y entonces ahí es donde yo tendría que estar revisando el espacio de trabajo, tendría que estar revisando cómo estoy alimentando u operando esa máquina, tendría que estar revisando si los medios que estoy considerando para que esta operación hombre-máquina sea la más correcta. Todo esto se requiere de estudios. Entonces, bueno, estamos hablando en la parte de transformación. En la parte de servicios o de trabajos de gobierno, es algo similar. Nada más lo único que tienen que ustedes poner en lugar de maquinaria y equipo, tendrían que estar observando, por ejemplo, espacios de trabajo equipo como es el hardware, el software, que va dirigido a las actividades que finalmente se hacen en una empresa de servicios. En una empresa de servicios, ¿qué es lo que se hace? Básicamente actividades administrativas que tienen que ver con cumplimientos de requisitos, requerimientos, al igual que la de transformación, solo que en la parte administrativa se llevan actividades en donde no vas a ocupar maquinaria o equipo como en la industria de transformación, pero sí hardware y softwares. Entonces, es prácticamente lo mismo. Estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos y movimientos se da, como ya lo habíamos comentado, por un profesional que se dedica a estar revisando cada una de las operaciones y cronometrando o revisando esos tiempos finos cuando tú haces un desplazamiento con la mano, cuando tú llevas a cabo el traslado de un objeto hacia otra máquina, cuando tú estás girando la cabeza, en sí, todo lo que tiene que ver con la parte ergonómica, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con estas situaciones de estar trabajando con un equipo o maquinaria. Ahora bien, ¿de qué manera también tú podrías estar haciendo análisis? Bueno, evaluar el comportamiento del trabajador es algo bien importante. Eh, Todas las personas afortunadamente somos diferentes, todas. Tú puedes contratar a una persona con una descripción de puesto y perfil que ya tienes bien diseñado, pero a la hora del comportamiento o la parte operacional hay diferencias. Esas diferencias están supeditadas a la persona.
Hay otras que están supeditadas al tipo de puesto que tú tienes. Por ejemplo, el tipo de puesto tendría que estar revisando, considerando el grado de energía que esta posición o esta responsabilidad te da. Hay puestos que no requieren de una energía importante. ¿Y a qué me estoy refiriendo con energía? Ah, hay trabajos que son operacionales netamente y hay otros que son intelectuales. Hay trabajos que son muy desgastantes respecto del esfuerzo físico que hacen y hay otros que son pues demasiado ligeros o demasiado monótonos. Esta parte tendría que estar analizándose el grado de energía, el liderazgo que requiere cierta actividad, la movilidad que tiene las personas. Por ejemplo, hoy con la ley Silla, no sé si algunos de ustedes conocen esta parte, pero esto se hace, por ejemplo, con aquellos trabajos en donde la persona puede estar mucho tiempo parada y pues evidentemente la persona tiende a tener pues molestias con el paso del tiempo porque estás afectando a la persona que está 8 horas parado en la misma posición, ¿sí? La movilidad tiene mucho que ver, por supuesto, naturaleza social, adaptación al trabajo, naturaleza emocional, subordinación, etcétera. Son cuestiones que tú tendrías que ver dependiendo del tipo de actividad que se está llevando dentro de esa empresa, ocupando y revisando cada una de las diferentes funciones que se tienen. Ok, la fuerza de trabajo, planear las necesidades de la fuerza de trabajo, esto es mucho, muy importante. Si ustedes se fijan aquí, va desde lo estratégico hasta lo operacional. Y cada uno de ellos tú tendrías que estar determinando cuáles son sus principales responsabilidades y de qué manera cumple con esas responsabilidades. No necesariamente a veces vas a estar con tiempos y movimientos, con un cronómetro en la mano, sino determinando, desmenuzando qué es lo que hace. Aunque ustedes no lo crean, y tendría que ser así, en la parte, vamos a decirlo así, la parte eh, romántica o la parte ideal de, por ejemplo, analizar qué hace un director general. Obviamente dentro de la empresa dirían, no, profesor, si yo le digo al director general que voy a analizar sus actividades, prácticamente me va a correr. Eso es lo que se pudiera pensar. Sin embargo, en la parte real, sí se tendría que llevar a cabo un recorrido desde la responsabilidad más básica hasta la responsabilidad directiva. En la realidad, no se hace. O sea, yo no he visto a alguien que me diga, ¿saben qué? Analizamos las actividades de un director general y estamos viendo que a lo mejor eh, hay tiempos muertos o hay estas actividades que se pudieran mejorar. No he visto todavía ese análisis, ¿no? Pero en el sentido estricto, sí tendría que ser. Ok, vamos a olvidarnos de ese extremo. Vamos a olvidarnos también a lo mejor de que analizamos a una persona que hace la limpieza. Como lo decía, todos los que estamos trabajando tendríamos que ser sometidos a un análisis, ¿verdad? Pero vamos a quitar los dos extremos. No vamos a analizar a la persona que hace la limpieza, ni al director, y bueno, vamos a ver a todos los que están intermedios y por supuesto que tú vas revisando cada una de esas situaciones de cargas de trabajo, de cómo lleva a cabo sus métodos, de cómo utiliza instrumentos de medición o equipos o seguimientos de lo que él hace. Por ejemplo, en una parte administrativa, decir, profesor, yo llevo a cabo servicios y llevo la parte logística. No hay instrumentos de medición, ¿ok? Puede ser que tú no lleves un cronómetro o no haya alguien que te esté revisando tiempos, pero finalmente tú cumples con cierto seguimiento que te está dando un cliente y eso lo haces con una forma de trabajo y entonces le tienes que dar, alguien le tiene que dar seguimiento. Entonces, como ustedes se pueden observar, todos, no importa si son de transformación o de servicios o de gobierno, lleva a cabo una misma esencia
de estar llevando a cabo lo que ya comenté, el PHBA. Ok, al revisar todo esto, también tú puedes determinar lo que es la capacidad disponible que tiene la empresa, la organización. Miren, por ejemplo, aquí que dice este cuadrito, cuando nosotros vemos esta capacidad disponible, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, a una organización se le puede contratar por esa capacidad instalada. Si, por ejemplo, una empresa, vamos a un sector, a la automotriz. La automotriz, vamos a decirlo así, que esta empresa armadora arma, pues, semanalmente 1,000 carros. Bueno, de esos 1,000 autos eh, yo necesito cierta cantidad de llantas, lo tendría que multiplicar por cuatro, ¿verdad? Si armo mil autos y además la de refacción, me estaría yendo a cuatro más otra llanta de refacción, serían cinco. Tendría que tener 5,000 llantas mensualmente, ¿no? O semanalmente, perdón, dije semanalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Buscar a una empresa llantera que me esté dando semanalmente mínimo 5,000 llantas y que tenga de repuesto, porque pudiera ser que yo tenga un error al montarla o algo que suceda y yo debo de tener por ahí el respaldo de tener un poquito más. Si yo no tengo una empresa que tenga esa capacidad instalada de 5,000 llantas semanalmente, pues la empresa no me serviría. ¿Y a qué se está refiriendo esta capacidad instalada? A la capacidad efectiva y paros normales. Si ustedes se fijan, los paros normales tienen que ver con esta regularidad. Cuando tú haces un paro normal, ¿qué sería un paro normal? Un paro normal es cuando hay un cambio de turno, cuando el personal se va a comer, a desayunar o a cenar, según el turno en el que se encuentre. Esos son paros normales, ¿sí? Entonces tenemos, y se fijan aquí, tenemos la capacidad efectiva, qué tanto estás tú operando con número de maquinaria, con número de espacios que tú tienes, con personal competente, etcétera. Esa es tu capacidad efectiva más paros normales, entre los dos te da la capacidad instalada. Y si lo queremos desmenuzar un poquito más, lo que es la parte de lo que sería capacidad efectiva está dada por producción real y capacidad ociosa. La producción real, pues es aquello que tú estás llevando a cabo y que finalmente estás produciendo esa cantidad de insumos o esa cantidad de productos que tú estás determinando. Dentro de la capacidad efectiva puede haber una capacidad ociosa que es aquella actividad que no te va a agregar ningún valor. En la parte administrativa, ¿cuál sería la capacidad ociosa? Pues cuando la persona llega, empieza a acomodarse, ya checó su asistencia y le dice a todo el mundo muy buenos días, ¿cómo te fue? Se va, se prepara su cafecito, hace actividades que no le van a agregar ninguna aportación, no va a haber ninguna aportación a lo que tú estás realizando el día con día. Esa es una capacidad ociosa. ¿Se tiene que considerar? Sí. ¿Por qué? Porque las personas no somos robots. Y obviamente, claro, si esa capacidad ociosa se incrementa y es demasiado elevada, ya tenemos problemas. Si de repente la persona que llega saluda, entre que saluda, toma el cafecito, se lleva 1 hora, pues eso está mal, porque ya le está pegando la capacidad efectiva, ¿sí? Y bueno, eso es lo que tendríamos que disponer para cualquier situación. Hablé ahorita un ejemplo es clásico en las oficinas, ¿no? Que llegan y hacemos esto, lo que acabo de comentar. Bueno, cuando es en exageración o es muy, muy fuerte, pues bueno, ahí tendríamos problemas. En la parte ociosa, allá en la parte de lo que es la empresa fabril, ¿cuáles serían esta capacidad ociosa? Bueno, pues cuando a lo mejor alguien de repente no tiene programado o no hay una sincronización entre lo que es el almacén y producción y de repente, pues voy a ir a pedir un insumo y entonces
pues de aquí a que me lo da, pues yo ya estoy perdiendo tiempo y esto pues va en decremento de lo que es la capacidad efectiva de producción. Y bueno, cada quien sabe sus capacidades ociosas y eso es lo que tendría que estar revisando en un estudio de trabajo. Comparaciones de métodos de trabajo. Aquí les pongo un ejemplo. Estas comparaciones de métodos de trabajo va en lo general de cuáles son las mejores prácticas que se tienen para que se lleve a cabo esa operación o esa actividad. Aquí, por ejemplo, puse un método que se le llama del cubo, en donde se hace un análisis de cómo se hace un levantamiento, por ejemplo, de objetos. Esto va muy dirigido a EHS, a lo que es la seguridad y salud del trabajo, y te dice este método del cubo de qué manera se llevan a cabo ciertos movimientos. Ahorita solamente estoy poniendo un ejemplo para esta situación del método de trabajo. ¿Se está haciendo de manera correcta? Pues hacemos el método del cubo. Si nos vamos a otro tipo de métodos para productividad, para la parte ambiental, son otros métodos, pero ahorita solamente estoy declarando como ejemplo uno, ¿sí? Muy bien. Para facilitar lo que son las operaciones, pues nos tenemos que encontrar con estas situaciones que ya comentamos y lo vuelvo comentar, ruta para la que transitan actividades, métodos de medición, puntos críticos, inspección, maquinaria, materiales, entre otros. Esto es lo que se tendría que estar analizando para revisar esto. La parte de los diagramas, pues son muy importantes, pues por medio de ellos nosotros vamos a tener esta situación de la facilidad de poder analizar cómo se llevan a cabo. Por otro lado, también es muy importante que analicemos no solamente los métodos de trabajo, no solamente las condiciones del trabajo como es maquinaria, equipo, instrumentos de medición, etcétera, etcétera, sino también las condiciones bajo las cuales está trabajando el operario. Esto es esto que es la parte de qué, cuál es el salario que está recibiendo, cuáles son las prestaciones, porque alguien podría decir, no, eso no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Si de repente llega un trabajador y él ve su salario y alguien en el trayecto le dijo, no, pues yo hago exactamente lo que tú haces, pero en la empresa de enfrente, en la competencia. ¿Y qué crees? A mí me dan el doble de lo que tú ganas. Esa persona ya no va a ser tan productiva. ¿Por qué? Porque no puedes controlar lo que hay alrededor de ti y digo, no debiera ni se puede en ese sentido, ¿no? Si de repente la empresa no toma en consideración los salarios promedios que se pagan en la zona o donde está ubicada la misma, va a tener problemas. Y entonces, sí hay empresas que dicen, no, págale lo mínimo y págale lo mínimo, si quiere y si no, que se vaya. Eso tiene un costo. Cuando hay mucha rotación de personal, la curva del aprendizaje es muy elevada y va en detrimento de lo que es la productividad. Entonces, tú tienes que considerar todo lo que hay alrededor en la parte de lo que es tu organización. Y aquí las técnicas básicas para la medición de operaciones, ya habíamos comentado que, bueno, nos apoyamos en simbología, nos apoyamos en diagramas de flujo para que nosotros podamos saber, por ejemplo, esta es la medición de operaciones en donde haces el recorrido de las diferentes estaciones de trabajo, desde que llega tu materia prima hasta que entregas. Y bueno, aquí tenemos alguna tablita con este que es el cursograma analítico, por ejemplo, que llevan a cabo los ingenieros industriales y que te dicen la descripción de actividades, la cantidad de actividades que se van a llevar y aquí te dice si es una secuencia, una actividad, un almacenamiento, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que es la diagramación, que ya lo habíamos comentado, también es muy importante y la medición de la productividad básicamente se define entre la relación de insumos y productos, tanto para lo que es la eficiencia del costo por unidad de producto. Y medir la productividad, pues nos ayuda a evaluar el desempeño organizacional, a detectar oportunidades de mejora, reducir costos operativos, mejorar la competitividad y apoyar para la toma de decisiones
de la alta dirección. Vamos a poner aquí un ejemplo básico. Una empresa produce 500 piezas al día con 10 trabajadores. La productividad laboral, 500 piezas sobre 10 trabajadores, igual a 50 piezas por trabajador. Si mediante mejoras en métodos se producen 600 piezas, con los mismos trabajadores la productividad aumenta. Esto quiere decir que conforme nosotros tengamos más piezas realizadas con el mismo personal o los mismos recursos, estamos siendo más productivos, ¿verdad? Eso es como de sentido común. Y aquí lo tenemos y ustedes lo tienen que estudiar. Están las mediciones de productividad, está lo que es productividad laboral, que es total producido entre total de horas por hombre involucrados, unidades físicas de trabajo, productividad por departamento inmediato, productividad por departamento intermediario, y aquí están sus diferentes fórmulas. Eso es lo que tendríamos que estar revisando. Ahora bien, vamos a ver la situación práctica. Eh, Permítanme un segundito porque de repente me llegan mensajes aquí que interrumpen. Ok, una situación práctica. Vamos a pensar que hay un problema en una cafetería universitaria y que esta cafetería universitaria tiene el siguiente escenario. Bueno, dice, los estudiantes han comenzado a quejarse porque el servicio es muy lento durante el horario de mayor demanda. Es cuando tenemos una demanda excesiva, que si se acuerdan que hablábamos de la capacidad disponible, tú tienes que revisar al máximo qué tanto es lo que tú puedes estar obteniendo bajo esas condiciones. De hecho, cuando hacemos pruebas, o más bien los informáticos hacen pruebas de estrés a sus softwares, ellos los tienen que trabajar al máximo y ver qué es lo que está sucediendo. Pues bueno, aquí esta situación me da que cuando todo el personal converge en esa cafetería, tenemos problemas. Y el proceso actual para preparar un café son los siguientes. El cliente hace fila para ordenar, el cajero toma la orden, el cliente paga, el barista prepara el café, el barista entrega el café al cliente. El barista es el especialista que prepara el café. A eso estamos hablando del barista. Bien, se realizó una observación del proceso y se obtuvieron los siguientes tiempos promedios. Tomar orden, 20 segundos. Cobrar, 25 segundos. Preparar el café, 2 minutos. Entrega del café, 10 segundos. Ok, la cafetería tiene un cajero y un barista. Solamente son dos personas las que tiene para atender a los estudiantes que están demandando el servicio. En promedio se atienden 20 clientes por hora, pero la demanda en hora pico es de 40 clientes, el doble, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ahora bien, vamos a poner un desafío en esta clase tomando en consideración este ejemplo y vamos a ver, ¿dónde creen que está el principal problema del proceso? Yo les quiero pedir de favor que podamos eh, trabajar en este desafío. Cintia, Francisco, qué bueno que regresaste. Se te desconectó, yo creo que por ahí el equipo sin querer. El asunto es que vamos a poner este desafío para este problema de la cafetería. Obviamente, ¿de qué manera vas a ver cuál es el problema del proceso? Bueno, pues puedes llevarlo a cabo con la parte de lo que son análisis del proceso, con la diagramación de cada uno de los procesos, con la utilización de diagramas de flujo y vas a ver por aquí que hay tres posibles situaciones. ¿Cuál de ustedes, quién de ustedes me puede hablar en este desafío de clase y que me digan cuál de estas situaciones ustedes consideran que pudiera estar fallando o que tendríamos la oportunidad de mejora para trabajar sobre esa productividad? El tiempo de preparación, falta de personal o mala organización del flujo de trabajo. Yo considero que sería, buenos días. Consideraría que sería la mala organización del flujo, ¿no?
porque el Ok, personal Francisco, muy bien. sí lo tienen, y sí les ha dado, entonces hay que organizarse más que nada en los flujos, para ver Muy quién bien, hace primero Francisco. una cosa, quién hace otra cosa, y estar sincronizados. Perfecto. Ok, ese es tu punto de vista. Muy bien, Francisco. Cintia, ¿qué nos puedes comentar? Buenos días, profe. Yo creo que también, o sea, el tiempo de preparación, yo me imagino que el tiempo de preparación del café, ese también sería una caída, pues, para la atención, ¿verdad? Porque si solo, digamos que en el lugar solamente haya una máquina, ¿no? Suponiendo. Entonces, si en una hora, ¿sí? Atienden más personas y si la máquina no produce mucho café, así tengan el personal que tengan, o sea, el punto ahí va a ser la máquina, ¿sí? Digamos que se debe invertir como más en la máquina para que así como lo preparamos, digamos ejemplo, que la máquina que tengamos ahora prepare no 3 cafés, sino que invertamos más en la máquina y ella puede hacer 6 o 7 en poco tiempo. Es un ejemplo, es una observación nada más. Claro. Muy bien, Cintia, muy bien, Francisco. Tienen razón y saben aquí, esta respuesta depende del contexto. La respuesta correcta dependería del contexto. ¿Por qué? Porque cada organización tiene sus situaciones muy particulares. Puede ser espacio de trabajo, tiene que ver a lo mejor con la propia, la maquinaria que ellos utilizan. A lo mejor si utilizan equipo de punta, pues a lo mejor los tiempos de preparación van a ser, no sería el problema, sino, como bien dice Francisco, puede ser la organización del flujo de trabajo, pero si a lo mejor el flujo de trabajo está correcto y el personal es lo que se requiere, pudiera ser el tiempo de preparación. Entonces, depende aquí cada empresa, depende de las condiciones y es ahí donde nosotros tenemos que analizar los diferentes factores que intervienen para que yo pueda ser productivo. Muy bien, Es vamos que, es que aquí con hay la dos segunda situaciones pregunta. también. Perdón, Ya Francisco. ahí veo también otras dos situaciones. Una de Sí, ellas, si metiéramos más personal, sería un sueldo más. Ahora, así es, si metiéramos maquinaria, pues la máquina, otra máquina, pues ya sabemos que sería un activo fijo, ¿no? así es. Así es, Ahí pero tendríamos que acuérdense, hablar y estar viendo costos también. exacto, exacto, Francisco, porque si metemos a otra persona más y ahí decía que en tiempo normal, pues hay 20, eh, 20 estudiantes o 20 usuarios, ¿no? O clientes, pero en tiempo pico se va hasta 40. Entonces, si nosotros metemos a otra persona más, cuando no tenga tiempos pico, pues yo voy a estar desperdiciando ahí tiempo, bueno, el costo que tiene que ver con la persona que estoy contratando adicional, tal vez ya no sea yo tan productivo, porque muy bien lo dijo Francisco, hay que saber interpretar la parte de los costos y tiene que ver si voy a meter incluso otra máquina más, pues sí, pero esa máquina también yo tengo que revisar en qué momento se va a pagar, si esa maquinaria o ese equipo me va a estar gastando más electricidad, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones y no es así de sencillo decir, mete otra persona. No, espérate, déjame ver si se requiere. Oye, que mete más equipo, pues déjame ver. Y como lo que dijo Francisco, eso es bien importante. Ojo, cuando ustedes les hagan preguntas como de este tipo, no contesten a la primera. Y recuerden, siempre digan, se tiene que hacer un análisis para saber específicamente dónde está el posible problema o la solución a dicho problema. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué herramienta podríamos utilizar para analizar mejor el proceso? ¿Qué herramienta tú utilizarías, Francisco, y tú, Cintia? De las que comentamos, ¿cuál podría Sería ser? sería la de diagrama, ¿no?
Ok, muy bien. Tú, Cintia, ¿qué utilizarías? Sí, también sería ese el diagrama. Diagrama de flujo. Muy bien, perfecto. Sí, ¿Cómo podrían mejorar la productividad del proceso? Sé que esta es una pregunta un poquito más difícil porque involucra precisamente lo que ya habíamos comentado, ¿no? El analizar lo que es al proceso desde un todo, y esto puede ser muy relativo, ¿no? Desde el espacio de trabajo, que puede ser un espacio muy acotado y de repente ese espacio no me hace productivo. Y eso lo pueden ver ustedes. Hay empresas que desafortunadamente en un metro cuadrado pueden estar conviviendo, me voy a ir a un extremo, dos personas. Puede ser que esas personas de repente entre ellas se estorben y entonces ya no son tan productivas, ¿no? El espacio puede ser un elemento, por supuesto. Eh, Puede ser también la parte de los métodos de trabajo. Puede ser que las actividades no estén diagramadas de manera adecuada y desde ahí ya empecemos a tener problemas. Ok, entonces esta pregunta es, sí, cierto, un poquito, es un poquito ambigua en el sentido de saber exactamente qué es lo que yo estoy necesitando como productividad del proceso. Pero hagan un esfuerzo, porfis, y si me pueden decir ustedes qué mejorarían de la productividad del proceso que comentamos hace un momento en la parte práctica. ¿Qué mejorarías tú, Francisco? Pues en sí sería el diseño del flujo de trabajo. Ok, muy bien. Cintia, pues eso ya sería como un análisis general, ¿verdad? O sea, yo partiría por lo menos del ejemplo que teníamos de, pues, de la cafetería, ¿verdad? Sería el lugar, el espacio, las personas, o sea, como un mini diagrama para saber qué es lo que se tiene que hacer para así poder tomar, digamos que, o mirar las falencias que tiene el lugar. Pues yo lo veo desde ese punto, no sé si estoy equivocada. perfecto. Muy bien, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ok, muy bien. Y pues les agradezco mucho que hayan participado en este desafío. Y bueno, respecto a mi experiencia, yo les puedo comentar que la parte de lo que es la productividad es precisamente lo que refieren las normas de sistemas de gestión a lo que yo me dedico. Y bueno, se refiere a que básicamente yo tengo que observar desde el enfoque a procesos, cuáles son aquellos procesos que tal vez no estén entregando los resultados. Y esto va desde que a lo mejor ni siquiera tienen KPIs o eh, indicadores de proceso. Si tú no tienes un indicador de proceso, desde ahí ya empezamos con un problema. ¿Por qué? Porque no le estamos asignando un desafío, no le estamos asignando un reto al proceso para que sea más productivo constantemente. Obviamente con esto pues tenemos que hacer diagramación de actividades, revisar y analizar con los responsables o los expertos de cada proceso cuáles son esos puntos críticos que necesitamos tomar en consideración para volverlos más prácticos. Bueno, eso es lo que les puedo comentar de manera muy general. Obviamente necesitaría yo mucho más tiempo para explicarles, darles ejemplos de esta parte de manera muy precisa. Recuerden que cuando nosotros pues participamos así como ustedes lo han hecho y les agradezco muchísimo, tiene beneficios para aprender, para que el aprendizaje sea más significativo, que haya un poquito más de compromiso y motivación en lo que ustedes están estudiando, se mejore la parte del entorno profesional, se tomen mejores decisiones, haya una mayor autonomía y responsabilidad y se desarrolle lo que son la parte cognitiva, la parte técnica y la parte de habilidades blandas, que en este caso
yo lo pude ver con ustedes dos, Francisco, y con Cintia. El que ustedes participen, esto me hace sentir que están trabajando aquí con su servidor y que están poniendo mucha atención. Gracias. Ok, pues ya vamos cerrando esta parte de la Open Class. Les recuerdo, por favor, que entran a la ruta hacia el éxito profesional. Ahí les pueden dar puntos si ustedes contestan a la pregunta que se hace. Desarrollen sus actividades dependiendo de sus modalidades, si es por actividades colaborativas, si es por proyecto. Aquellos que están por modalidad de exámenes, recuerden llevar a cabo el examen que corresponde para la semana, en este caso es la número 2. Y por último, recordarles que tienen en todo momento una comunicación con su servidor por medio del chat, por medio del correo institucional y como yo les comenté y se lo sigo diciendo, aunque no sean mis alumnos, pues se pueden comunicar con su servidor. Les voy a poner aquí mi correo nuevamente para que si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto, yo los atiendo. Ahí está, ¿sí? saucedop143@gmail.com. Ese es mi correo personal. Si no son de mi grupo, no se preocupen. Por supuesto que yo atiendo a cada uno de ustedes, que sobre todo los que están aquí conmigo. Y si hay alguien de los que van a revisar esta presentación o este video de manera asíncrona, por supuesto que también, ¿sí? No hay ningún problema, yo los atiendo a ustedes mientras sean alumnos de esta materia de administración de procesos. Y bueno, estas son las referencias de la parte, pues, de lo que sería para que ustedes puedan acercarse y estudiar un poquito más de estos temas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, Francisco, Cintia. Sí, únicamente se va a dejar la presentación, ¿verdad, Gomer? Sí, se queda eh, pues bueno, si la quieren en PDF, porque luego hay algunos alumnos que me la piden en PDF, mándenme un correo y sin problema yo la bajo en PDF y se las mando. Por políticas de UTEL, yo la tengo que presentar aquí en Canva y ustedes la pueden bajar ahí en Canva, en PDF, solamente por correo electrónico. Ok, muchas gracias. Sí, sí, se la solicitaremos bueno, de mi parte, por correo para tenerlo en el PDF, ¿no? Ok, Francisco, con todo gusto. Muy bien, pues esto sería todo. Les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Sé que se hace un esfuerzo por estar el día sábado y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Cintia. Hasta luego, Cintia. Hasta luego, Gomer. Hasta luego. Que les vaya Hasta bien a los luego, dos, que estés Cintia y bien. Francisco. Buen fin de semana.